Amen. Amen, amen, And amen. Brother Stephen with us. Amen. You may be seated. Amen. So we're starting in the second book of Samuel, chapter 1. Are you going to put it up there, Brother Tony? Yeah. All right. But before we start reading, how many know where we left off in the story? What's going on here? What just happened? Saul just passed away. Yes, Saul passed away. Saul just died. The king of Israel just died. Okay. And so we're going to see David's reaction to it. Amen. So we're going to start in 2 Samuel chapter 1, verse 1. It says, "Now it came to pass, after the death of Saul, when David had returned from the slaughter of the Amalekites, and David had stayed 2 days in Ziklag. On the third day, behold, it happened, that a man came from Saul's camp with his clothes torn and dust on his head. And so it was, when he came to David, that he fell to the ground and prostrated himself. David said to him, 'Where have you come from?' So he said to him, 'I have escaped from the camp of Israel.' Then David said to him, 'How did the matter go? Please tell me.' And he answered, 'The people have fled from the battle. Many of the people are fallen and dead. And Saul and Jonathan, his son, are dead also.' So David said to the young man who told him, 'How do you know that Saul and Jonathan, his son, are dead?' Then the young man who told him said, 'As I happened by chance to be on Mount Gilboa, there was Saul, leaning on his spear, and indeed the chariots, horsemen followed hard after him. Now when he looked behind him, he saw me and called to me, and I answered, Here I am. And he said to me, Who are you? So I answered him, I am an Amalekite. He said to me again, Please stand over me and kill me, for anguish has come upon me, but my life still remains in me. So I stood over him and killed him, because I was sure that he could not live after he had fallen. And I took the crown that was on his head and the bracelet that was on his arm and have brought them here to my Lord.'" The king of Israel just passed away. This guy who had been chasing after David and his men for several years, this man that gave them unrest, this man that didn't let them have a place to sleep in, this man that chased them into caves with not just them but with their families. This guy, he's finally dead. Oh yes, glory to God, yes, finally, we can go home, we can do, all the things we want to do. I can finally take the kingdom. David could probably be thinking. But what was his reaction? Was that how he reacted? No. It said, Therefore David took hold, verse 11, Therefore David took hold of his own clothes and he tore them. And not only him, so did all the men who were with him. And they mourned and they wept and they fasted until evening for Saul and for Jonathan his son, for the people of the Lord and for the house of Israel, because they had fallen by the sword. Can you imagine that? This man who has been chasing after you, this man who's just been making your life a living hell, he passes away and now you're sad and you're mourning for him. Other people will be rejoicing. Let's do a barbecue. Let's celebrate. Let's have a big old feast. They did the opposite. They fasted. And it wasn't just David, but it was all of his men. The same men that told David, look, the Lord gave the king over to you. Kill him now. Live in the Estamos en Primera de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 1. El capítulo 1 de Segunda de Samuel.
David could have been happy. He could have been joyful that Saul, the king of Israel, was dead. David podía haber estado muy alegre porque ya había muerto Saúl, But he wasn't. He was sad. pero no estaba alegre, estaba triste. And not only that, but he taught his men too to be sad. Y no solamente eso, sino que él también, ¿verdad?, animó a sus soldados, ¿verdad?, que todos estuvieran en duelo. Like brother, I was gonna say pastor. Brother Oscar was preaching on Sunday Como estaba diciendo nuestro hermano Oscar el domingo, that David he behaved wisely. que David se portaba prudentemente. You know, that he had a different spirit about him. Él tenía un espíritu diferente. You know, he acted a certain way that other people noticed, Él se comportaba de una manera diferente. and others noticed it. Y el pueblo lo notaba. La gente se fijaba en esto. The people that were with him, La gente que andaba con él. the people that he surrounded himself with. El pueblo que andaba siempre alrededor de él. You know, these people thought a different way before. Ellos pensaban diferente. You know, they thought, yes, you know, the Lord gave the king over to you. Let's kill him. Sí, el Señor ya te dio el reinado, vamos a matar a Saúl. But their attitude changed, Pero su actitud después cambió. and they mourned with David. Y dice la Biblia que ellos también lloraron con Saúl. Dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. They Por fasted, Saúl. yes, Amén. for Saul and Jonathan. Y por Jonatán. You know, their attitude changed. Why? Because David taught them. Su actitud completamente cambió, ¿verdad? Porque David les estaba enseñando algo diferente. He showed them by the way he was, by the way he acted. Él les enseñaba de la manera que él se comportaba. He didn't just tell them, Y él no nomás les dijo, he showed it. sino que él les enseñaba, por ejemplo. You know, he lived it. Él lo vivía. And not even, and it wasn't even like, not even in front of the king. No lo hacía al frente del You rey. know, he did it in secret, in his quiet Lo place. hacía en lo secreto, ¿verdad? Even after the king died, Todavía cuando murió Saúl, el rey, he still was crying for him. For él what? todavía estaba llorando por él, lamentándose. Why? ¿Y por qué? Because his eyes were not on the king. Porque sus ojos no estaban en el rey. This wicked king. No estaban en el rey Saúl, que era un rey malo. This king that you know would go and consult witches. Este rey que andaba, ¿verdad?, consultando con brujas. This king that was, you know, trying to kill him. Que andaba detrás de David tratando de matarlo. I mean, you think of bad people, bad leaders. I mean, this guy was the worst. Cuando pensamos de líderes malos, este era el de los peores. You know, and David warned him. Y David lo lloraba, dice la Biblia, lamentaba. In verse 13. Leemos el capítulo 1, segunda de Samuel, versículo 13. Verse 13. It says, Then David said to the young man, who told him, where are you from? And he answered, I am the son of an alien, an Amalekite. Y David le dijo a aquel joven que le había traído las malas nuevas o las malas noticias, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amacelita. So David said to him, how was it that you were not afraid to put forth your hand to destroy the Lord's anointed? Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová o de Dios? He said, how are you not afraid? Dice, ¿cómo es que tú no tuviste temor? Don't you fear God? Que no tienes temor de Dios. Don't you understand who this man was? Que no entiendes quién era este hombre. That he was the Lord's anointed? Que era un hombre ungido por Dios. And you took it upon yourself to kill him? Y tú quisiste matarlo. Have you no fear? Have you no reverence? Que no tienes temor, no tienes reverencia. And we see it. Y lo podemos ver. We see it nowadays. Lo podemos ver hoy en día. People talk about the Lord's anointed. La gente habla de los ungidos de Dios. They crucify him up there. Lo crucificaron. They crucify him from the pulpit. Crucifican en el púlpito. Talking about other men and women of God. Hablan de hombres y mujeres de Dios. And they have no fear, no
reverence, no understanding that that person is anointed and called by God. Y no tienen temor, ¿verdad? Del ungido de Dios, que es ungido por Dios. Oh, they're liars, they're false prophets, they're false teachers. Son malos profetas, son falsos profetas, no saben enseñar. This King Saul consulted witches. El rey Saúl andaba consultando brujas. I mean, how much more evil can you get than that? ¿Qué más maldad puedes tener que esta? I mean, at least these preachers aren't doing that. Estos predicadores de menos no hacen eso. You know, these preachers aren't going after you. They're not trying to kill Y you. no andan detrás de ti tratando de matarte. And even then, Y todavía sí, David still respected him and he still David loved todavía lo respetaba y tenía reverencia, tenía him. temor de Dios. He had the fear of God. Amén. Because he didn't fear the king. Él no le temía al rey, He feared God. tenía temor de Dios. And that stayed with him even after the king Y died. eso se quedó con él, ¿verdad? Después de que murió el rey. It was an attitude. It was a heart that he had. Era el corazón que él tenía. It wasn't just to look good in front of the king, No, no era nada más para mirarse bien delante del rey to give him lip service, o para que nomás lo oyera hablar. but it was to honor God. Era para honrar a Dios. And he understood that others were seeing him. Y él entendía que el pueblo lo estaba viendo. And because he understood what it is to be a shepherd, Porque él entendía lo que era ser un pastor, un what it líder. was to be a pastor, yes. Sí, un pastor de ovejas. He understood that he was pastoring these people Él entendía que él iba a tener que pastorear este pueblo. and that he needed to show them by his example Y él tenía que enseñarles, por ejemplo, how to respect the men and women of cómo God, respetar a los hombres de Dios, a la gente de Dios, those anointed and called by los God. que eran ungidos y llamados por Dios. We have to fear God, Tenemos que tener temor de Dios, just like David did, así como David lo hizo. and not be so quick to speak of other people, of other men and women of God. Y no ser rápido para hablar de los hombres de Dios o las mujeres de Dios. Amen. Amén. So again, we'll read verse 14 again. It says, Vamos a leer el versículo 14. it says, so David said to him, how was it you were not afraid to put forth your hand to destroy the Lord's anointed? Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Dios o de Jehová? Then David called one of the young men and said, go near and execute him. And he struck him so that he died. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y el joven murió. So David said to him, your blood is on your own head. For your own mouth has testified against you, saying, I have killed the Lord's anointed. David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. I have touched the Lord's anointed. Y yo maté al ungido de Jehová. He said it with his own mouth. Y él lo había dicho con su propia boca. He said, your words condemn you. Y David le dice, tus propias palabras te condenan. And then verse 17 says, then David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his son. Y endechó David o lamentó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta lamentación. And he told them to teach the children of Judah the song of the bow. Indeed, it is written in the book of Jasher. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Not only was he fasting, No solamente estaba él ayunando, not only was he praying, estaba orando. not only did he avenge the king. No solamente él estaba haciendo venganza sobre el rey. You know, he was singing songs, Sino- funeral songs. Él estaba cantándole cantos, haciendo cantos para cantarle. You know, he was using his talent and his skill that he knew how to sing and he knew how to play. Estaba usando su talento, ¿verdad? Y su habilidad que él sabía tocar You know, to honor this man that was going after him. para honrar a Saúl, que siempre lo andaba persiguiendo y lo quería matar, This man that just made things difficult for him. que le hacía la vida bien pesada, bien dura. Yes.
made it hard for him, and not only him, but for all of his Y men. no solamente para él, sino para todos los que andaban con David. If anyone had any reason to be rejoicing that this king is dead, it should have been him. Si había alguien que se debía de regocijar era David, ¿verdad? Que Saúl ya estaba muerto. You know, he was, completely justified if he did. Y estaba justificado, ¿verdad? Si se hubiera enojado. Yes, you should be upset. You should be angry. Y podía haber estado enojado, podía haber estado, But no, pero no estaba enojado. he was sad. He Él cried. estaba llorando, dice, él estaba lamentando, dice, y lloró. He loved his king Él amaba al rey, because of not because of him, but because of the Lord. no solamente por él, ¿verdad? Pero porque Dios estaba ahí. Because it was the Lord that he was loving Porque through era this king, a Dios al que él amaba. through this wicked king. Y a este rey que fue malvado, Saúl. Let us jump down chapter 2. Vamos a ir al capítulo 2. Is there any questions or any? ¿Algunas preguntas? So the king of Israel is dead now, Y ya murió Saúl, el rey de Israel. and so now, David has already been anointed as Y David king. ya fue ungido como rey. So it's like, okay, well, the next step should be, I'm going to be king now. Ahora entonces el segundo paso es que ya David va a ser rey. Chapter 2, verse 1. Vamos a leer capítulo 2 de segunda de Samuel, versículo 1. It happened after this that David inquired of the Lord, saying, Shall I go up to any of the cities of Judah? And the Lord said to him, Go up. And David said, Where shall I go up? And he said, To Hebron. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. So David went up there, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite. David subió allá y con él sus dos mujeres o sus dos esposas, Ahinoam la Jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal el de Carmel. And David brought up the men who were with him, every man with his household. So they dwelt in the cities of Hebron. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Then the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. And they told David, saying, The men of Jabesh Gilead were the ones who buried Saul. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. So David sent messengers to the men of Jabesh Gilead and said to them, You are blessed of the Lord, for you have shown this kindness to your Lord, to Saul, and have buried him. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galat diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. And now may the Lord show kindness and truth to you. I also will repay you this kindness, because you have done this thing. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Now therefore let your hands be strengthened and be valiant, for your master Saul is dead, and also the house of Judah has anointed me king over them. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. We're going to pick up the offering. Vamos a levantar la ofrenda. Buen día, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda. Amén. Bendito Padre, te damos gracias primeramente por estar aquí en tu casa de oración. Te damos gracias por todo lo bueno que nos haces. Mira, Señor, te pido por estos días nuestra ofrenda por las libertades, bendice los niños, la vida para la bendición. También
Bendice a la alegre y bendice que la bendición en los pueblos y la alegre. Nosotros te lo pedimos en el nombre de tu amado. Amén. So David's still honoring his king. Y David todavía está honrando a su rey. You know, seeing that these men showed Saul kindness, Viendo que este rey le enseñó bondad, ¿verdad? these men showed kindness to Saul Estos by hombres le burying him. habían enseñado bondad, ¿verdad? A Saúl habiéndolo sepultado. You know, and he honored them for Y él los honró, ¿verdad? Porque dijo, porque le dieron sepultura, dándole sepultura. Man. So he's still honoring his king. Y él todavía estaba honrando al rey. And then he was anointed king over Judah. Y lo ungieron como rey sobre Judá. That's interesting that he was anointed only over Judah. Porque él solamente ahora fue ungido como rey de Judá, But not over Israel yet. pero no sobre todo Israel, It was just over Judah. nomás la tribu de Judá. Because there was something else going on at the same time. Porque algo más estaba sucediendo al mismo tiempo. The house of Saul was still fighting. Porque la casa de Saúl todavía estaba en guerra, estaban peleando. They're still fighting it for the throne. Están peleando por el trono. And in verse 8, Vamos a leer versículo 8. it says, But Abner, the son of Ner, commander of Saul's army, took Ishbosheth, the son of Saul, and brought him over to Mahanaim. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. And he made him king over Gilead, over the Asherites, over Jezreel, over Ephraim, over Benjamin, and over all Israel. Y lo hizo rey sobre Galat, sobre Gersuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Ishbosheth, Saul's son, was 40 years old when he began to reign over Israel, and he reigned only 2 years. Only the house of Judah followed David. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. And the time that David was king in Hebron over the house of Judah was 7 years and 6 months. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. If you guys know the story, Si usted conoce la historia, this is foreshadowing something that's going to happen. esto ya está enseñando algo, es una sombra de algo que va a venir. Because the house of Judah and the house of Israel, they separated. Porque la tribu de Judá y la casa de Israel se separaron. You know, some followed David. Algunos se fueron siguiendo a David. Judah followed David. Algunos los de Judá siguieron a David. And the rest of Israel was with another king. Y el pueblo de Israel se fueron siguiendo a otro rey. So, this here, what he did, going to Judah, Y esto aquí, ¿verdad? Cuando David fue a reinar en Judá. because the kingdom could have been stripped away from him completely. Porque se le podía haber quitado todo el reinado completamente. But this one portion, Pero esta porción, you know, that he went to first, que a donde él fue primero, you know, they stayed with him. esa gente se quedó con él. You know, they continued with him. Ellos seguían con él. And so, you know, he didn't know what was going to happen. Él no sabía qué iba a suceder. He didn't know that the kingdom was going to be split apart. Él no sabía que el reinado se iba a dividir. But in a way, this was wisdom. Pero esta era This sabiduría. was the wisdom of God. La sabiduría de Dios. To go to these people De ir con esta gente. and be anointed over them. Y lo ungieron sobre Judá como rey de Judá. Because they continued with him. Porque ellos siguieron con él. They stayed with him. Y siguieron trabajando con él, siguiéndolo. When the rest of Israel left him. Cuando todo Israel lo dejó, Judá se quedó con él. Amen. Amén. And so now they made Ishbosheth, the son of Saul, the king over Israel. Y dice, hicieron a Isboset, hijo de Saúl, como rey de Israel.
So there's still this fight going on. Y todavía hay pleito entre ellos. You know, there's still, Hay the guerras. house of Saul still trying to maintain its La kingdom. casa de Saúl todavía quieren reinar sobre Israel. And David, stepping up to his role as king. Y David, ¿verdad? También tiene que estar ahí parado, peleando. Verse 12. Versículo 12. It says, Now Abner, the son of Ner, and the servants of Ishbosheth, the son of Saul, went out from Mahanaim to Gibeon. Y Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isobet, hijo de Saúl. And Joab, the son of Zeruiah, and the servants of David went out and met them by the pool of Gibeon. So they sat down, one on one side of the pool and the other on the other side of the pool. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y otros al otro lado. So we got Abner, the son of Ner. Tenemos ahí a Abner, hijo de Ner. The commander of Saul's army. Él es el general general del ejército de Saúl. He was second to Saul. Él era el que le seguía a Saúl. And then we got Joab of David's army. Y tenemos a Joab, hijo de Sarvia, al lado de David, siervo de David. He's the second in command here. Estaban ellos ¿verdad? Era el que le seguía a David. So these two heads of these two houses were against each other. Y estos dos comandantes están en contra uno del otro. And it says, verse 14. Then Abner said to Joab, Let the young men now arise and compete before us. And Joab said, Let them arise. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. And so they arose and went over by number, 12 from Benjamin, followers of Ishbosheth, the son of Saul, and 12 from the servants of David. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isobet, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Each one grabbed his opponent by the head and thrust his sword in his opponent's side, so they fell down together. Therefore that place was called the field of swords, which is in Gibeon. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo cual His hold on the house of Saul. como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. And Saul had a concubine whose name was Rizpah, the daughter of Aiah. So Ishbosheth said to Abner, Why have you gone into my father's concubine? Había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Then Abner became very angry at the words of Ishbosheth and said, Am I a dog's head that belongs to Judah? Today I show loyalty to the house of Saul your father, to his brothers and to his friends, and have not delivered you into the hand of David, and you charge me today with a fault concerning this woman? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Don't you know I served your father? Le dice, ¿qué no entiendes tú que yo servía a tu padre? How faithful I was to ¿No him? te acuerdas que yo era bien fiel a él? How many years I served Y him? todos los años que le estuve sirviendo, And how I made you king? I anointed you yo king. hasta te ungí a ti como rey. Even though everybody else was putting David as Porque king, todos querían que David fuera el rey. I was putting you. A ti te puse yo como rey. I defended you. Y te he defendido. I gave my life for Y you. hasta entregué mi vida por ti. And now you're accusing me of the Y sin? ahora me estás tú acusando de verdad de andar con la concubina.
Like, no, I'm not going to be with you no more. Le dijo, ya no voy a seguir contigo. Verse 9. Vamos al versículo 9. It says, "May God do so to Abner, and more also, if I do not do for David as the Lord has sworn to him." Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. To transfer the kingdom from the house of Saul and set up the throne of David over Israel and over Judah from Dan to Beersheba. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. And he could not answer Abner another word because he feared him. Y él no le pudo responder palabra a Abner porque le temía o le tenía miedo. And so Abner switched sides. Entonces ahora Abner está cambiando de lado, está cambiando de tono. Now he's wanting to go with David, Ahora él quiere ir a ayudar a David make him the king, y hacer a David el rey transfer the kingdom to him. y darle el reinado a David. But there's a problem. Pero hay un problema. There's still a fight going on. Todavía hay una guerra entre ellos, todavía hay pleito Because he's between Abner and Joab. entre Joab y Abner. And now they're going to be on the same team. Pero ahora van a estar en el mismo equipo con David. So it says, verse 12, "Then Abner sent messengers on his behalf to David, saying, Whose is the land? Saying also, Make your covenant with me, and indeed my hand shall be with you to bring all Israel to you." Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciéndoles, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. And David said, "Good, I will make a covenant with you, but one thing I require of you. You shall not see my face unless you first bring Michal, Saul's daughter, when you come to see my face." Y dijo David, bien haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero me traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. So David sent messengers to Ishbosheth, Saul's son, saying, "Give me my wife, Michal, whom I betrothed to myself for 100 foreskins of the Philistines." Después de esto, envió David mensajeros a Isbisobet, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. And Ishbosheth sent and took her from her husband, from Paltiel, the son of Laish. Then her husband went along with her to Bahurim, weeping behind her. So Abner said to him, "Go, return." And he returned. Entonces Isbisoet envió y se le quitó a su marido Paltiel, hijo de Laish. Y su marido se fue con ella siguiéndola y llorándola hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se desvolvió y se fue a su casa. Now Abner had communicated with the elders of Israel, saying, "In time past you were seeking for David to be king over you." Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabas que David fuese rey sobre vosotros. Now then do it, for the Lord has spoken of David, saying, "By the hand of my servant David, I will save my people Israel from the hand of the Philistines and the hand of all their enemies." Ahora pues, hacerlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. And Abner also spoke in the hearing of Benjamin. Then Abner also went to speak in the hearing of David in Hebron, all that seemed good to Israel and the whole house of Benjamin. Habló también Abner a los hijos a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. So Abner and 20 men with him came to David at Hebron, and David made a feast for Abner and the men who were with him.
Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Then Abner said to David, I will arise and go and gather all Israel to my lord the king, that they may make a covenant with you, and that you may reign over all that your heart desires. So David sent Abner away, and he went in peace. Y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. You see that Abner understood all these things about King David, that he was supposed to be the next king. Se fija cómo Abner entendía todas las cosas, cómo David debía de haber sido el rey. He understood the prophecies, he understood what was being Él spoken. entendía ya las profecías y todo lo que se había dicho. But he had chosen to continue with Saul, Pero él había querido estar con Saúl. even though he knew all these things. Aunque él conocía todas estas He cosas, confessed all these things. él ya había confesado todas estas cosas, But he was still following Saul pero todavía quería seguir siguiendo a Saúl. until there was conflict there. Hasta que después ya hubo conflicto. Oh no, they're treating me bad. Now I'm going to go on this side Y él now. dijo, no, aquí ya no me están tratando bien, me voy a ir para allá con David. You know, and now there's peace between David and Abner. Y ahora ya va a haber paz entre Abner y David. And you know, they throw a feast. Y hacen un banquete. You know, they're rejoicing together. Dice la palabra que hicieron un banquete, tuvieron buen tiempo. And Abner's doing everything in his power to transfer the kingdom over to Y David. Abner está tratando de hacer todo de su parte para que el reinado sea de David. He calls everybody, all the elders, Y él va y le habla a todos los ancianos, ¿verdad? De las diferentes tribus. and telling, speaking to them about David, Para hablarles de David, que David debía de ser el rey, that que he lo should be the quiera. king, that he's the next one in line. Él es el que debe de ser el rey, ¿verdad? Él es el que está en la línea ya. He knew all these things, and yet he didn't act on it. Él ya sabía todas estas cosas, pero no las quería hacer, no quería actuar. Así le pasa a mucha gente. Amen. Yes. Amen. That happens to a lot of people. Amen. Conocen las cosas de They Dios, know the truth. They know the things of God. pero no se quieren entregar a But Cristo. they don't want to give themselves over to the Lord. Pero entienden ya, han They oído la understand. palabra, They know the word. saben que es la verdad, They know it's the han truth. visto los They've milagros, seen the el miracles. Señor los ha sanado, The Lord has healed them. Dios ha hecho cosas, The Lord did great things. pero todavía no se quieren entregar. They don't want to give themselves over. Así estaba este hombre, That's how this man was. conocía todas las profecías, He knew all the él prophecies. sabía que Samuel lo había ungido, He knew that Samuel had anointed él him. sabía todo ya, He knew everything pero already. quería seguir con Saúl. But he continued with Saul. Hasta que el mundo ya no lo siguió tratando bien. Hasta Until que the el mundo ya no world lo trató bien. no Digo, ¿saben longer qué? treated him Mejor well. me voy a ir para el otro lado. Maybe it's better for me to go to the other side. Me Yes. voy a ir con los winners. I'm Me gonna voy go a with ir con los, the sí, me voy a meter con los que ganan. I'm gonna go with those that are winning. ¿Sí? Acá nomás me la paso perdiendo I'm losing over here. todo el tiempo. I'm losing all the Amen. time, constantly. Amen. Yes, Es lo que me venía a la mente No, ahorita. yes, exactly. Es I lo mean, que me venía. it's not until the things of the world don't taste so good anymore. Ya. Hasta que el diablo nos aporrea Yes. y nos derrota. And he destroys us and he brings us down. Hey, Dios, así me pasó a mí. That's what happened to me. Ya. Hasta que arrastró conmigo. Till he dragged Ya, hasta allá me llevó. Hasta que ya dije, no, ya. That's enough. That's enough. Dejé la ganga y me uní. Ahora soy del ejército. I left the gang and now I'm with the The army of Jesus. God. Amén. El ejército de Cristo. Amen. And Amen. yes, that's what happens a lot. Yes. You know? Es lo que hizo. It's not until we get tired of the things of the world and then we begin to react. Cuando me preguntaban, ¿y qué te pasó? When they ask, what happened? Le dije, I got sick and tired of being sick and tired. I got sick and tired of being sick and tired. Ya estoy cansado de andar cansado. Ya estoy cansado de andar enfermo y cansado. Yes. Yeah. Yes. Finally, he reacted. Así reaccionó él.
Dijo, I'm sick and tired of being sick and tired. Amen, amen. Amen. Yes. So the people know it. The people know the Y la truth. gente sabía la verdad y sabe la They verdad. know the truth. Conocen la verdad. You know, Y dice la Biblia, and the Bible says, hay del que sabe hacer el bien woe to him that knows to do good y no lo hace. and does not do it. Porque ya lo sabes. Because they already know it. Es- mejor te hubiera sido que no conocieras, It's better if you never even knew. que nunca hubieras sabido. That you never knew. Porque ya cuando ya sabes, Because when you know, vas a ser culpable. you're gonna be Yeah. be responsible. You're Sí. gonna be guilty. Porque ya sabes, Because you ya know, conoces las cosas de Dios. you know the things of God. Ya. Man, and just like the testimony I shared. El testimonio que compartió With my friend, I didn't have to tell her a single thing. de mi amiga, no le tuve que decir nada. She knew all these things Ella already. sabía ya muchas de estas cosas. She knew the church that she was going to was not Ella right. sabía que la iglesia donde ella estaba no era una iglesia. Sí. Más o Yeah, menos. she was going to Yeah. the Mormon church. Estaba una iglesia que era de los mormones. And I didn't tell her Y anything. yo no le dije nada. I could have told her, oh, the Word of Yo God le says dije, "Mira lo this. que dice la Biblia, mira lo Oh, que the dice Bible says la this. palabra de Dios dice esto. Oh, you're doing wrong. Estás mal, ¿dónde estás? Don't you know they're lying to you? Que no sabes que te están mintiendo. Don't you know they're doing this to you? No sabes que te están haciendo esto y lo She otro. did know it. Ella sabía. But it needed to be between her and the Lord. Tenía que ser entre ella y Dios. There was a co-worker Y, back home, cuando estaba allá en Brownsville, dice que tenía un compañero de trabajo. and he was super, he was a Catholic de hueso corralado. Era, nobody's perfect. Era católico de hueso colorado. You know, and he tried to poke at me. Y él quería siempre andar picándole. Hey, when I first got there, he's like, so Cuando yo primero llegué ahí, who do you believe in the Virgin ¿y Mary? tú no crees en la Virgen? María? What do you think of the ¿Y saints? qué piensas tú de los santos? Or what do you think about babies getting ¿Qué piensas baptized? tú de los niños cuando los bautizamos? I knew that he just wanted to pick a Y yo fight, sabía que nomás me andaba picando. and I just told him I don't know. Y yo no sabía. And I knew what I could. Ya sabía. I knew what scriptures to pull Yo out. I sabía knew what I que could tell him. I yo knew. sabía las escrituras. I say, I'm not sure. I'm No not sé. sure. No. I had studied. I had known all these Y things. ya sabía las respuestas. I've understood things of the Catholic Church. Entendía yo las cosas de la iglesia. I knew the things I could have done to fight him, Y yo sabía las cosas que podía usar para pelear con él. but I said nothing. I Él no said, le decía nada. I don't know. No le contestaba. And then he would answer Y me. luego él mismo me contestaba. Oh, some Christians say, Oh, pues unos cristianos and dicen. he would tell me exactly what I was going to tell him. Me decía exactamente lo que le habían dicho. He knew what I was going to Él say. sabía lo que le iba a decir. It was of no good for me to be fighting with him. De nada me podía decirle las cosas, ya las sabía. He already knew it. Él ya las sabía. And he would continue, and he would Pero él always, seguía picando. every once in a while, oh, madre mía, and things like that, Y and le decía, ay, madre mía. in front of me, knowing that, to see what kind of reaction I A would ver qué get. reacción tenías. And I would just try to ignore him, try to ignore Ignoraba. him, until there was a time where I snapped. Hasta en un día que ya había llenado el vasito. And I said, look, the word of God says this. Mira, ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice esto y esto y And I esto. started taking him to scripture, Era escritura por escritura. and I started showing him all Y these le things that I knew. le enseñé todo lo que decía la palabra de Dios. And you know what was the result of that? ¿Y sabe qué fue el resultado? Nothing. Nada, Nothing good. nada bueno. Siguió igual. He continued thinking and believing the same. Siguió igual, pensando lo mismo, creyendo lo mismo. Nothing came out of Nada, sharing all these nada things le that I cambió. knew. Nada le cambió. But he ended up he became a real good friend of mine, Y después se hizo bien amigo. and he would even he would even tell me, no quieres ser mi yerno. He would tell me that. En vez iban a Gizánilo, no te quería casar con su hija. Te quería ser católico, mira. Te iban a bautizar, pues. And he would ask me questions of the Bible. Y le hacía preguntas de la Biblia. Whenever he had any doubts, Cuando tenía dudas. he would ask me, hey, I don't understand what's going on here. Why is it saying Cuando that? no entendía lo que decía. Dice, ¿qué quiere decir esto?
you know, and he had total confidence that I was gonna Tenía confianza that I was gonna tell him de the que él truth. iba a dar la respuesta, le iba a dar la verdad. You know? And you know, so we had this relationship. Tuvimos esta relación. You know, that was more important than me showing him all these Que era más scriptures. importante y que tuviéramos nosotros alegando por las Las diferentes scriptures. escrituras, You know, because he already knew it all. porque él ya se las sabía. You know, just like Abner, he already Así knew it como all. Abner ya sabía todo, He knows it all. él lo conocía todo. But it's not until they come to, you know, that point, Hasta que no llegan a un punto, y Bueno. más bien hasta que Dios no hace la obra, until God doesn't do the work. porque Yes. Dios es el que tiene que cambiar la God persona. has to be the one to change the Nosotros heart. no podemos cambiar a You nadie. can't change anybody. Dios es el que hace la obra. God is the one who does the work. Dios es el que cambia el corazón, He's the one that changes the heart. el que cambia el pensamiento, He changes the thoughts. nos cambia nuestra manera de ser. He changes our way of being, Sí. the way that we are. Nosotros no podemos cambiar a nadie, We can't change anybody. nadie, Nobody. pero Dios sí, But God can. Dios sí puede cambiar. He Él can es el que change hace la obra. He does the work. ¿Ok? Amen. Él hace la obra. Amen. Amen. Amen, church. Amén, iglesia. Amen. Amén. Man. Dos amenes, a ver, no hay amenes. Dios hace la obra, iglesia. God does the work. Amen. Amen. Ya despertaron. Now we wait. Ya me lo terminamos. We're almost done. So now Abner's in the house of David. He's Y ahora supporting Abner him. está en la casa de David o está con él. He's supporting him. Ahora está apoyando a David. Right, but Joab is there. Pero Joab ahí está. Yeah. And he's not happy with this man. Y él no está muy contento con este hombre. Verse 22, it says, At that moment the servants of David and Joab came from a raid and brought much spoil with them. But Abner was not with David in Hebron, for he had sent him away, and he had gone in peace. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo un gran botín o habían ido a traer muchas cosas. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. When Joab and all the troops that were with him had come, they told Joab, saying, Abner the son of Ner came to the king, and he sent him away, and he has gone in peace. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que estaba con él, todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner hijo de Ner ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Then Joab came to the king and said, What have you done? Look, Abner came to you. Why is it that you sent him away, and he has already gone? Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? O vino a hablar con David. He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Why are you negotiating with the enemy? ¿Por qué estás negociando con ese enemigo? He's our enemy. Él es nuestro enemigo. Why are you letting him in here? ¿Por qué lo dejaste que entrar aquí? Why are you making a feast for ¿Por qué, him? ¿Por qué hiciste banquete cuando vino? Why are you eating with your ¿Y por enemy? qué estás comiendo con el enemigo? It says, and you didn't even lay your hand on him. Y ni siquiera le hiciste nada, ni le pusiste las manos. Como decimos, pon las manos tú, Señor, antes que yo las ponga. Like we say, may you put your hands on him, God, before I do. It says, Yes, Lord. Surely you realize that Abner the son of Ner came to deceive you, to know you're going out and you're coming in, and to know all that you are doing. 25. Yeah, verse 25. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. He was telling him, no, he hasn't really changed. Y le dice, no ha cambiado, es el mismo. He's the same guy as before. Es el mismo de antes, solamente vino a engañarte y nomás Came to quiere saber trick qué you. está pasando Just aquí. wants to see what's going on. Nomás quiere saber qué está pasando. You know, but all this he said because he wanted a reason to go after him. Pero él estaba diciendo porque quería una razón para ir a pescarlo.
He wanted to be Él justified. quería justificarse. He wanted to justify his actions that he was Quería going to do. justificar sus acciones. Because he already knew what he was going to do. Porque él ya sabía lo que quería hacer con Abner. And he just wanted David to say, yes, do Y it, nomás go. quería que David le dijera, sí, pues ven, véngate. Yeah. Avenge yourself. And when Joab had gone, verse 26, and when Joab had gone from David's presence, he sent messengers after Abner, who brought him back from the well of Sirah. But David did not know it. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. He did it behind David's Lo back. hizo atrás de las espaldas de David, que no supiera David. Now when Abner had returned to Hebron, Joab took him aside into the gate, in the gate to speak with him privately, and there stabbed him in the stomach, so that he died for the blood of Azael, his brother. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió por la quinta costilla y Abner murió. Entonces la vengó. And he avenged him. Yeah. ¿Qué no parece esto como algo que pasó en Coachella? Isn't it like something that happened in Coachella? Ah, So afterward, when David heard it in verse 28, he said, my kingdom and I are guiltless before the Lord forever of the blood of Abner the son of Ner. Cuando David supo después de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Let it rest on the head of Joab and all his father's house, and let there never fail to be in the house of Joab one who has a discharge or is a leper, who leans on a staff or falls by the sword, or who lacks bread. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. So Joab and Abishai his brother killed Abner because he had killed their brother Azael at Gibeon in the battle. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque le había dado muerte a Asael, su hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. You see, so, David, he had already made peace with this man. David ya había hecho paz con este hombre, But Joab, because of his anger, pero Joab, porque todavía tenía coraje, tenía he was, venganza, he quería wanted, vengarse, he wanted to avenge himself. He was bitter. y él estaba todavía He amargado was completely blind to, y estaba ciego to what was going a on. lo que David quería hacer y lo que estaba sucediendo. Because Abner was helping out King David Porque Abner quería ayudar a David, al rey David, to be the king, to para take que, él over the kingdom. para que él fuera el rey de Israel. But Joab didn't see any of that. Pero Joab no miraba esto, no miraba nada. All he saw was he killed my brother. Él solamente estaba pensando, él mató a mi hermano, me la hizo y me la paga. He did it to me and he's going to pay for it. Amén. So he avenged him. Y él se vengó la muerte de Abner, su hermano. And David said, this is not my fault. Y David dijo, pero esta no es mi culpa. I did not desire this. Yo no quería esto, yo no deseaba esto. I had peace with him. Yo tenía paz con él. Verse 31. It says, then David said to Joab and to all the people who were with him, tear your clothes, gird yourself with sackcloth, and mourn for Abner. And King David followed the coffin. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgar vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. So they buried Abner in Hebron, and the king lifted up his voice and wept at the grave of Abner, and all the people wept. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo.
And the king sang a lament over Abner and said, Should Abner die as a fool dies? Y endechando o lamentando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Your hands were not bound, nor your feet put in fetters. As a man falls before wicked men, so you fell. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Then all the people wept over him again. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. And when all the people came to persuade David to eat food while it was still day, David took an oath saying, God, do so to me and more also, if I taste bread or anything else till the sun goes down. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Now all the people took note of it, and it pleased them, since whatever the king did pleased all the people. Y todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. It says, for all the people in all Israel understood that day that it had not been the king's intent to kill Abner, the son of Ner. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey el matar a Abner, hijo de Ner. Because David knew what he was doing. Porque David sabía lo que estaba haciendo. He was pastoring and shepherding these Él people. estaba pastoreando, ¿verdad? Y era el rey del pueblo de Israel. He knew he was going to be over them. Él sabía que él iba a ser el rey y iba a estar sobre ellos, él iba a gobernar sobre ellos. And he needed to set the example. Y él quería poner un ejemplo. You know, he needed to show them that he showed compassion Y él towards his enemy. quería enseñarles que él tenía compasión, ¿verdad? Misericordia Towards his enemy. para su enemigo. You know, and the people were pleased by it. Y la gente tuvo paz, ¿verdad? Por esto. You know, they were happy that he did this thing. Dice, pues a todo el pueblo le agradaba lo que él hacía. And they understood that it was not his will Y for entendían que Abner no to había die. sido, ¿verdad?, su voluntad de él que mataran a Abner. So he still respected this man. Y él seguía respetando a este And hombre. he even, fasted for him. Y hasta estuvo ayunando todo un día por él. And wept at the grave. Y él estuvo llorando, lamentando, ¿verdad?, con amargura ahí en el sepulcro de él. I mean, these men that have been chasing him. Estos hombres que lo habían andado siguiendo. These men that were his enemies. Estos que eran sus enemigos. These men that wanted him dead. Que lo querían matar, que andaban detrás de él para matarlo. That knew to do good and did not do Que it. sabían hacer el bien, pero no lo hacían. These people that understood scripture and Y que understood prophecy. entendían las profecías, entendían la escritura. Understood what was supposed to happen. Sabían lo que debía de suceder, But chose not to do it. pero no lo querían hacer. David still respected them. David todavía sí lo respetaba, He loved them. ¿verdad? Y los amaba, Even though they were his enemies. aunque eran sus enemigos. He was showing the people Y le how to estaba love their enseñando al enemies. pueblo cómo amar. Amen. Amén. Any questions? Preguntas. Chapter 4. Capítulo 4. It says, when Saul's son heard that Abner had died in Hebron, he lost heart, and all Israel was troubled. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Now Saul's son had two men who were captains of the troops. The name of one was Baana, and the name of the other Rechab, the sons of Rimmon, the Beerothite, of the children of Benjamin, for Beeroth also was part of Benjamin. El hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de marcadores. El nombre de uno era Baana y del otro era Recab, hijos de Rimón, Berrotita, de los hijos de Benjamín, porque Berrot era también contado con Benjamín. Because the Beerothites fled to Gideon and have been sojourners there until this day. Pues los berotitas habían huido a Gitaim y moran ahí como forasteros hasta hoy. It says, Jonathan, Saul's son, had a son who was lame in his feet.
He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel, and his nurse took him up and fled. And it happened, as she made haste to flee, that he fell and became lame. His name was Mephibosheth. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado, o estaba paralítico de los pies, y tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Then the sons of Rimmon the Beerothite, Rechab and Baanah, set out and came at the heat of the day to the house of Ishbosheth, who was lying on his bed at noon. Los hijos pues de Rimón, Berotita, Rachab y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. So these two men, right, Rechab and Baanah, Estos dos hombres, Rachab y Bana, they come and they're with Ishbosheth, van a la casa de Isboset. right? And it says, verse 6, and they came there all the way into the house as though to get wheat, and they stabbed him in the stomach. Then Rechab and Baanah, his brother, escaped. Verse 6. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Rechab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba. For when they came into the house, he was lying on his bed in his bedroom. Then they struck him and killed him, beheaded him and took his head, and were all night escaping to the plain. And they brought the head of Ishbosheth to David at Hebron, and said to the king, Here is the head of Ishbosheth, the son of Saul your enemy, who sought your life. And the Lord has avenged my lord the king the day of Saul and his descendants. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. So these two guys, they take it upon themselves to kill this king. Estos dos hombres, ¿verdad?, lo tomaron nomás de su parte de ir a matar a este rey, You know, this King Ishbosheth, who was the son of Saul. al hijo de Saúl, que se llamaba Isboset. You know, and they brought the head to Y David. luego le llevaron la cabeza a David. Mira, ya lo matamos. Look what we Aquí está. did for you. Qué bueno que no se quedó a mirar las novelas, ¿verdad? Porque aquí hay mucha novela. Mira, toda esta If you didn't stay home to gente. watch Hay más them, violencia aquí que novelas. lo que íbamos a ver allá en la... There's more violence there than we would hear with Este the que Game of Thrones ni nada de eso, brother. Estos brothers sí. Forget Game of Thrones. Aquí se andan. Llevaron con la cabeza, se la llevaron a David. They took the head to Le David, llevaron la cabeza a David de Isboset. telling him, look what we did for Le dijo: you. mira lo que hicimos para ti, David. Mira, Yes, we took the king ya nos out. vengamos por ti, David. We avenged you. Vengamos, ¿verdad? And now you can be king. Ahora ya puedes ser rey. Now you can take up your place on Y the ya puedes throne. tomar tu lugar allá en el trono. Yes. Mira lo que hicimos por ti. Look what we did for Mira you. lo que hicimos. You know, but what was David's reply? Y mira lo que respondió David. It says, verse 9, But David answered Rechab and Baanah, his brother, the son of Rimmon, the Beerothite, and said to them, As the Lord lives, who has redeemed my life from all adversity. When someone told me, saying, Look, Saul is dead, thinking to have brought good news, I arrested him and had him executed in Ziklag. The one who thought I would give him a reward for his news. Y David respondió a Rachab y a los hermanos Bana, los hijos de Rimón, Berotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda la angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Ziklag en pago de la nueva.
You're going to do 11. Yes. How much more when wicked men have killed a righteous person in his own house on his bed? Therefore shall I not now require his blood at your hand and remove you from the earth? ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa, sobre su cama? Ahora pues no he de derramar su sangre de vuestras manos y los voy a quitar de la tierra. So David commanded his young men, and they executed them, cut off their hands and Wow. feet, hanged them by the pool in Hebron. But they took the head of Ishbosheth and buried it in the tomb of Abner in Hebron. Entonces David ordenó a sus servidores y a ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. You Wow. see how David's heart, it never changed. Podemos ver cómo el corazón de David nunca cambiaba. From the very beginning, Desde el principio, when Saul was chasing after cuando him. Saúl lo andaba siguiendo para matarlo. Do you remember that story when he was in the ¿Se cave? acuerda de la historia cuando David estaba en la cueva con Saúl? And he had the spear, and Y he él could, tenía ahí su lanza and he was, he could have stabbed him y lo through. podía haber clavado ahí mismo cuando estaba. And Saul was asleep, Y Saúl estaba dormido, completely defenseless. completamente indefenso. Hasta sus soldados estaban Even dormidos. his soldiers were asleep. Todos estaban dormidos. And David's men would tell you, look, God gave him to your hand. Y sus mismos soldados de David le decían, mira David, Dios ya te lo dio en tus manos, aquí está, mátalo. But he spared his life. Pero él no quiso matarlo. And that same attitude continued. Pero esta misma actitud tenía David, seguía. Saul's long gone. Saúl ya no estaba ahí, He's been dead. ya había muerto. And now his son Pero ahora was son sus king. hijos a los que andan matando. And David is mourning for his son. Y David for Saul's todavía, son. ¿verdad?, está lamentando la muerte de los hijos de Saúl. He's still defending them and avenging them. Todavía está, ¿verdad?, lamentándolos y está vengándose de la muerte de ellos. I mean, his heart never Su changed. corazón nunca cambió. He was still respecting the man of Él God, seguía respetando, honrando al hombre ungido de Dios. the anointed of El God. hombre ungido de Dios. He continued with that same Siguió attitude, con esa actitud. and he taught others to do what Y he les was doing. enseñaba a los demás que hicieran lo mismo. We're going to end in chapter Ahí, 5. ahí vamos a terminar el capítulo 5. This first part here. And it says, Then all the tribes of Israel came to David at Hebron and spoke, saying, Indeed, we are your bone and your flesh. Also, Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. also in time past, when Saul was king over us, you were the one who led Israel out and brought them in. And the Lord said to you, You shall shepherd my people Israel and be ruler over Israel. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel de la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Therefore, all the elders of Israel came to the king at Hebron, and King David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, y delante de Jehová ungieron a David por rey sobre Israel. So now he is over all Israel. Ahora David es rey sobre todo Israel. It says in verse 4 that David was 30 years old when he began to reign, and he reigned 40 years. Y la palabra de Dios dice que David era de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. He began to reign when he was 30 years old. He began his ministry when he was 30 Él years old. empezó su ministerio cuando él tenía 30 años. Do we know of another king that started his ministry when he was ¿Sabemos de 30 algún years otro old? rey que empezó su reinado cuando tenía 30 años? Huh? Jesus. Yeah,
Jesus, Jesús. Amén. Jesus, he started his Jesucristo. ministry when he was Él 30 empezó su years old. ministerio cuando él tenía sus 30 años también. And it says, verse 5, this is the last part. It says, in Hebron he reigned over Judah 7 years and 6 months, and in Jerusalem he reigned 33 years over all Israel and Judah. Verse 5. 5, yes. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. 33 years he reigned. 33 años él reinó. And that's when his reign finished. Y ahí, después de eso, terminó su reinado. Who else's kingdom finished, or who else's ministry finished at 33 years old? Y a quien también se le terminó su ministerio a los 33 años. Jesus. Jesucristo. He died at 33 Amén. years old. Él murió de 33 años también, el Señor Jesús. You know, this was a foreshadowing of who was to come. Esto era una tipo y sombra de lo que venía, ¿verdad? That, you know, that Jesus was going to come of Cuando David's Jesús iba a line, venir del linaje de David. that he was coming from David's blood. Venía del linaje de David, de la sangre de David. And it showed that David's kingdom would continue. Por eso sabemos, ¿verdad?, que su reinado iba a seguir. I mean, this confirmed what was going to Y happen. confirmaba todo lo que iba a suceder. That God had placed him and was not going to take him away. Que Dios lo había puesto por rey y Dios no se lo iba a llevar. He was not going to take the kingdom away from No him. le iba a quitar el reinado, That it was going to go on. que iba a seguir, ¿verdad?, adelante. And that's why it foreshadows Y Jesus. por eso decimos que es tipo y sombra, ¿verdad?, de Jesucristo. Amen. Amén. Are there any questions or any thoughts? Preguntas. No hablen todos al mismo tiempo. All right, we're going to close with Por that. esto vamos a cerrar. Feliz Día de las Madres Mexicanas, Happy ¿verdad? Porque Mother's Day. sabemos que por eso Amen. muchas hermanas no vinieron. We know that's why many of your sisters Bueno, didn't come. esperamos que a lo mejor por eso no vinieron, ¿verdad? Es lo que vamos a decir. That's what we're going to say. Es lo que vamos a decir, que por eso no. Póngase de pie, vamos a Let's stand, despedirnos. let's pray to Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que pudo venir. thank each and every one of you for coming. Amen. Y no olvide que el domingo tenemos, bueno, el sábado tienen las hermanas amén, en la Embassy Suites. Van a tener desayuno. There's going to be Van a breakfast tener un desayuno. Sunday. Yeah, they're going to have a prayer breakfast, you know, en el Embassy Suites. Embassy Suites. ¿A qué hora, sister? A las 10 de la mañana. Y el domingo va a estar con nosotros nuestra hermana Griselda Sister Caballeros. Caballeros going to be with Va a us. estar ministrando. She's going to ¿verdad? Si, minister. quiere traer a alguien, un invitado, conocen a alguien que necesita, ¿verdad?, que sean ministrados, puede traerlos para If que you Dios need les somebody, if you know ministre somebody that toque needs sus to be vidas. ministered, bring Amén. them so they can El Señor le usa a la hermana, ¿verdad? Así es que The véngase, Lord uses the que el sister. Señor se va a mover. So come Amén. and bring somebody because the Amen. Lord's going to move. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos honra, te damos gloria, Señor. We thank you, Lord. God. We give you Gracias te glory. damos, Señor, We thank you, por Lord. cada hermano y cada hermana que pudo For venir every en brother esta and sister noche. that's here. Te pido que les bendiga, I Señor. ask that you bless them. Bendíceles ricamente, Bless them Señor. richly, oh God. Bendíceles, mi Dios, Bless them, oh Lord. y guárdales, And Señor. take care of them, oh God. Padre, y que podamos ser no solamente oidores, So that sino we- hacedores de tu palabra. So we'll not only Señor. be hearers, but doers of your word. Padre, te damos gracias en este día por lo We que has thank you, hecho, Lord, for what you did this day por lo que estás haciendo and what you're doing this y day lo que vas a hacer, and what you Señor. will continue to do. Y al salir de este lugar, ve con nosotros, As we leave Señor. this place, that you would go with Cuídanos us, y guárdanos de todo that you would accidente. keep us safe and from every Ayúdanos, Señor, accident. danos fuerzas para el día de mañana. Help us and give us strength for Y the day of ayúdanos tomorrow. a salir adelante. And help us to continue to Te move lo forward. pido todo en el nombre We ask you poderoso in the de powerful name of Jesucristo. Jesus. Y el pueblo de Dios And the dice, people of God said, el pueblo de Dios Amen. dice, The people of God amén, said, amén, amen, amén. amen.